Muchas gracias, buen día. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Empieza oficialmente la edición 2014 del High Festival. Es un placer tenerlos acá, muchísimas gracias y sobre todo un enorme placer tener al señor Juan Campanella. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Un enorme placer para mí estar aquí en esta increíble ciudad en el festival. Muchas gracias. Muy bien. Me llevaría la hora entera que tenemos de este programa si empiezo a leer el currículum de Juan. Es uno de los realizadores de cine más importantes de nuestro continente. Y para empezar a preguntar, cuando uno mira esto, cuando uno ve el resultado de los triunfos, obviamente el Oscar, el más visible de todos, y un realizador latinoamericano, uno imagina que llegar allá siendo latinoamericano es un camino duro y complejo. ¿Es así? En realidad no. O sea, es difícil, pero por una cuestión de fortuna, de suerte. En realidad se hace solo. No es que hemos hecho ningún tipo de camino para llegar al Oscar. Uno hace siempre una película lo mejor que puede. A veces es un fracaso, a veces es un éxito, a veces cierran todos los elementos. Vos sabés que hay un elemento que es mágico de alguna manera, ¿no? Porque uno puede elegir todos los ingredientes y si no se comunican entre sí, si los actores no tienen esa química en pantalla, si la película no tiene ese toque mágico final, no pasa nada, es una cosa inerte. Y eso es bastante inmanejable. Uno pone toda la técnica, toda la artesanía. De la misma manera he trabajado en mis películas que fueron un fracaso y en las que fueron éxito. No fue más difícil una que la otra. ¿Y cuáles son las buenas? Y bueno, viste, ocurren esas cosas. Yo no voy a decir nada menos en contra de mis películas, pero ocurre. El tema de la química es una cosa muy importante. El tema el casting, por ejemplo. Los actores son fundamentales en una película, las caras que cuentan la película. Es como el teléfono que tiene uno para comunicarse con la gente. Y hay veces que actores que se llevan maravillosamente en la vida real, en el set y todo, después en pantalla no pasa nada. Y esa actores química que no... es importantísima, la química entre ellos y entre el director y los actores. Exactamente, porque uno tiene que comprar, sobre todo tiene que sentir uno esa relación que está viendo en pantalla. Exacto, había un crítico de cine inglés que en una película de Richard Burton que decía que la actuación era maravillosa, pero que hubiera sido bueno que le hubieran presentado a los demás actores. Exactamente, pero pues es que por ahí era la película en la que mejor se llevaron los actores. Soledad Villamil y Ricardo Darín, que han hecho 2 películas conmigo y en las que parece uno quiere que estén juntos ellos, son actores que en la vida real se llevan muy bien, pero no son particularmente amigos, ni que se vean, ni nada. Y no es necesaria, no se vieron entre una película y la otra. La química personal fuera del set de filmación no es indispensable. Yo estoy empezando a desarrollar una teoría totalmente basada en la experiencia. Yo le digo a los actores, cuando hay una pareja y que tiene que hacer algo, una pareja romántica en la pantalla, que por favor, si algo llegara a pasar entre ellos, que aguanten hasta que termine la película. Porque me parece que todas las tensiones que se liberan en el hotel no quedan en la pantalla después. Así que me parece que es mejor incluso que no haya demasiado contacto. En su caso, ¿empezó como actor? Yo no. Nunca. No, bueno, no, tenés razón, sí. Empecé como actor de mis cortos, Prioridad Nacional y Victoria 392, un largometraje en Super 8 que hice con mi gran amigo Fernando Castells, que después fue un co-guionista del mismo Amor, La misma lluvia, El hijo de la novia y Luna de Avellaneda. Bueno, ¿y cómo empieza todo? ¿En qué momento se toma la decisión de dirigir cine? ¿Hay unos estudios previos o hay una actitud espontánea, visceral, espiritual? Sí, bueno, yo creo que todos los que estamos en esto empezamos siendo
los que tratan de convencer al grupo de chicos de ir al cine en vez de ir a jugar al fútbol, ¿no? Cuando somos chicos. En aquella época, te estoy hablando de los años 60, en mi caso yo nací en el 59, en los años 60 las opciones eran tres: jugar al estanciero, el fútbol o el cine. En cada barrio había 5 cines, hoy día cerrados todos, no había video, la televisión eran 4 canales en blanco y negro y había que pararse para ir a cambiar de canal. Así que el cine era una salida, además cambiaban de programa todos los días. Y bueno, ahí empezó, sin yo saberlo, mi amor por el cine. En el año 79 empecé a estudiar cine, estaba un gran amigo de esa época, Daniel Morsinski, un gran fotógrafo ahora, empezamos juntos ese año. Nos vemos por primera vez hace casi 30 años que no nos veíamos. Empezamos en la escuela de Manlio Pereira, había 3 escuelas de cine en Buenos Aires. Hoy hay 15.000 estudiantes y creo que hay más escuelas de cine que tintorerías en Buenos Aires, ¿no? Es el deporte, estudiar cine. Hay 15.000 estudiantes, pero 14.900 están en primer año, ¿eh? A segundo año pasan 100 nada más. Pero era una opción real, porque una cosa es querer el cine y ser espectador de películas y otra cosa es la industria del cine, que es una complejidad. Era la industria del cine, si bien la había, era una cosa que parecía cerrado, ¿no? Había que esto era una época pre-video, pre-cámaras baratas. Para hacer cine uno no tenía idea. En mi caso, mi padre era ingeniero, mi madre ama de casa, no tenía ningún contacto, no era más que una expresión de deseos que mis padres veían con horror realmente y que trataban de disuadirme. Un poco las crisis que hemos vivido le vinieron bien a los chicos, porque hoy los padres saben que se van a morir de hambre aunque sean ingenieros, así que ya no los hinchan más. Le dicen, por lo menos anda a estudiar lo que quieras y se te da igual. En la discusión, sobre todo con la época que le toca a usted, digamos, supongo finales de los 70. Sí, yo empecé en julio del 79 a estudiar cine. Presumo una discusión política sobre el contenido de las obras, ¿a qué tan militante tiene que ser el cine? Y sé que en el caso suyo ha habido en Argentina una discusión más o menos polarizada. Yo quizás digo algo que mi memoria es así, pero no se hablaba de política en el cine, no se hablaba demasiado. El conflicto era más cine-arte versus cine yanqui versus cine europeo, vamos a decir de una manera, ¿no? Bergman versus Spielberg, eran los años de E.T. y de Cazadores del Arca Perdida, y me acuerdo un día una gran discusión entre los partidarios de Cagemulla y los partidarios de Cazadores del Arca Perdida. ¿Quién ganó? Esto era la gran política que teníamos. La dictadura había logrado realmente eliminar ese debate de nuestras cabezas. La dictadura, pero digamos, si uno está hablando de Kurosawa o Spielberg, está hablando del arte puro y de películas comerciales, por decirlo de alguna manera. Sí, yo estaba del lado de Spielberg, te tengo que avisar antes de que sigas hablando. Sí, ese era el debate. ¿Y lo sigue siendo? ¿Cómo, perdón? ¿Sigue siendo el debate ese mismo? Ahora hay, sí. Han ocurrido muchas cosas, ocurrió el nuevo cine argentino. Yo creo que hoy en día, luego de que ese debate se haya puesto bastante caliente a fines de los 90 y principios de los 2000, hoy en día creo que nos estamos dando cuenta que era un debate un poco inconducente, y nos estamos amigando todos. Somos pocos como para estar peleados.
Yo creo que hoy en día todos respetan la manera de hacer. Nos damos cuenta de que no existe una industria y que realmente existe una industria, perdón, pero que no existen grandes productoras. No existe el cine de productor, el cine de alguien que dice, quiero hacer esta película con estos elementos, contrato al director. No, todas las películas, casi todas las películas, el 99%, surgen de un director. Y realmente puede ser más comercial o no, pero cada uno hace lo que quiere. Y eso lo hemos reconocido, lo reconocemos y me parece que es una discusión bastante árida. El hecho de que para que las películas sean exitosas la gente tiene que comprar la boleta para entrar al cine, sí, implica unas concesiones desde el punto de vista artístico del director, es decir, para que mi película tenga un carácter masivo y así subsista dentro de la industria, yo tengo que hacer una cantidad de renunciar a principios artísticos y estéticos, ¿o no? Yo no creo eso en absoluto. De hecho, a mí las películas que más me han impactado en mi vida, las que más me han gustado y las que más me han modificado, son películas que han sido masivas en su momento. Bueno, no, Qué bello es vivir, que es la mejor película que vi en mi vida, en su momento, cuando se estrenó fue un fracaso, pero hoy ya es un fenómeno de masas esa película. Olda Chas, Nos habíamos amado tanto, eran películas... quizás no me han modificado tanto, pero películas como El Padrino, no se discutía en esa época tanto el cine comercial versus el cine artístico. Las películas eran lo que eran y yo no creo que haya que hacer concesiones para que el público responda a una película. Yo... ya que estamos en Cartagena, creo que no sé si García Márquez ha hecho concesiones en su literatura y su literatura es masiva. De acuerdo. Así que no creo. Yo creo que el público es mucho más vivo de lo que muchos artistas piensan. Y a propósito de García Márquez y a propósito del Padrino, en el caso de García Márquez, la puesta en escena o la puesta en cine de las obras de García Márquez sí, han sido, digamos, relativamente exitosas, o lo contrario. Uh-huh. Y hay un dicho un poco ligero, que es que para que una película resulte buena basada en una obra, esta obra tiene que ser no tan buena, es decir... ¿Sabes qué? Claro, yo pienso eso en realidad, ¿no? Me parece que cuando una cosa es perfecta en un medio, como por ejemplo, ya que estamos con García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, para mí, la mejor novela que leí en mi vida. Siempre que digo uno dice lo mejor, quiere decir la que más le gustó a uno, ¿no? Sí. Por supuesto. Cuando es perfecta en ese medio, me parece que en realidad se hacen en otro medio simplemente porque esa gente que lo hace quiere de alguna manera ser parte de esa obra maestra, pero el resultado nunca, que yo recuerde, nunca es bueno. Excepto cuando es una obra inspirada en otra obra genial y que toma su propio camino, su propio vuelo. Creo que se han hecho grandes películas de novelas normales, no quiero decir mediocres porque no lo tienen por qué serlo, pero no estas obras maestras. Creo que la transposición de... Además uno le tiene menos respeto a la obra original, se permite jugar más con las formas de la obra original si la obra original no es un monstruo sagrado, ¿no? Entonces queda una obra más genuina. En términos del lenguaje, usted ha hecho sus películas que tienen un lenguaje, ya hablaremos más tarde del ritmo y de ese tono, y al mismo tiempo ha dirigido episodios de series de televisión norteamericana que tienen también un sello propio. Sí. House y estuvo La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Unidad de Víctimas Especiales. Muchos celos Especiales entre las distintas leyes y órdenes. Que tienen un ritmo diametralmente distinto del ritmo que tienen las películas suyas. ¿Hay un cierto grado de esquizofrenia en eso o simplemente hay un manejo de la técnica y uno se adapta? No, a mí me desde que tengo el escape de hacer mis propias películas y generar mis propias cosas, trabajar entre películas para series de televisión de otros,
hoy en día que las series de televisión han llegado a un nivel cinematográfico bastante interesante, es enriquecedor, porque uno es como un ejercicio, uno se esfuerza a pensar como otra persona, uno se esfuerza, se encaja en el estilo que tiene una serie. Por ejemplo, en House, cuando yo llegué, estaba prohibida la cámara en mano, era lo único que prácticamente tenían como norma. Yo quise hacer cámara en mano y tuve que hacer toda una explicación de por qué querían ciertas escenas cámara en mano, hubo que venderlo a la cadena, bueno, todo un montón de... Y se pudo. Y se pudo. O sea, sí hay una autonomía relativa exactamente, para eso buscan también distintos directores. O si uno fuera a la ley y el orden, la principal, le dirían, acá no hay trípodes, todo cámara en mano. Entonces, bueno, son como ejercicios que uno dice, bueno, voy a ver, esto lo hago todo cámara en mano, y después todo eso en algo que tiene una cierta presión porque hay que cumplir con un plan de filmación y un presupuesto, pero como no es mi bebé, no tiene una presión creativa tremenda para mí, me sirve como un ejercicio, como ensayo. Entonces ahí probé un montón de cosas que después las aplico en cine. Y un aprendizaje técnico, supongo que enorme. Exactamente, y una gimnasia. Y hay ciertos rubros, como por ejemplo el trabajo con los actores, que es exactamente igual en televisión o en cine. Entonces eso también es práctica. Y comparando cine con cine, digamos cine de Estados Unidos, no sé si ese sea un genérico demasiado arbitrario, y cine latinoamericano o lo que usted hace, que se permite tener escenas largas, sí, diálogos largos, con una cámara sobria, ya verá después si mete flashbacks y cosas. Claro. ¿Hay una diferencia de lenguaje significativa en eso? Sí. Yo creo que hoy en día la televisión americana es mucho más interesante que el cine americano, y a mí me ha llamado mucho la atención hablar con ejecutivos americanos que por ahí ven El secreto de sus ojos y me hablan maravillas y cómo los tiempos, cómo te permitís esos tiempos y las escenas respiran. Estas son frases textuales que me dicen, y después cuando juzgan las películas que van a hacer, eliminan todo eso. Me ha llamado siempre la atención, porque no quieren, tiene que ser rápido, porque el público americano demanda otra cosa. El público americano no lo demandan ellos. Y realmente es poco, hacen hoy en día un cine que es muy poco interesante. Esto provocó en Estados Unidos provocó una migración de los escritores a la televisión, en donde hay series como, Breaking Bad, por ejemplo, que se permite unos tiempos de los que estás hablando, sí, ¿no? Es muy parecido, es como una especie de Dostoyevsky en televisión. Sí. ¿Cómo llega a ser su vinculación con Estados Unidos? Porque ¿Cómo? Perdón. La vinculación suya con Estados Unidos, porque es anterior fue anterior a mis películas de Argentina, sí. ¿O estudió allá? Yo fui a estudiar en el 83, estudié cine en la Universidad de Nueva York, y bueno, en el 88 terminé, volví a la Argentina, no conseguí trabajo un tiempo largo, y mi tesis de la Universidad de Nueva York, El contorsionista, había ganado el Festival de Clermont-Ferrand, que es un festival de cortos bastante importante, y tenía ofertas de trabajo en Estados Unidos. Entonces, fui siguiendo el trabajo y ahí me quedé. O sea, primero en Estados Unidos. Sí, yo empecé en Estados Unidos. Hice 2 largos y bastante televisión en Estados Unidos, y finalmente en el 99 fue que fui a hacer mi primer película argentina, 98. ¿Cuál fue esa película y cómo fue el proceso de El mismo amor, la misma lluvia. Sí. Fue una película para mí muy, muy importante, porque ahí descubrí muchas cosas muy importantes en mi vida. Mi voz, creo que mi estilo como autor, como escritor, lo descubrí en esa película, además del amor de mi vida, que es mi mujer, que está sentada por acá. Sí. Y de la cual nació mi hijo Federico, que también está sentado, pero seguramente escondido. Y no voy a decir más nada porque se va a avergonzar y me mata. Además de relaciones de trabajo, como la relación con Ricardo Darín, con volver a retomar la relación con Fernando Castells, el gran amigo, hermano de la vida y coautor, y darme cuenta que soy inevitablemente argentino.
Cuando usted dice mi voz, ¿Cómo? cuando dice mi voz, encontré mi voz, Sí. ¿de qué se está hablando? ¿Se está hablando de un ritmo? ¿Se está hablando de qué? Esto es para mirando hacia atrás siempre, ¿no? Sí. Hay una película, mi segunda película americana, Ni el tiro del final, o Love Walk Thing se llamó, es una versión de una novela argentina de José Pablo Feynman, Ni el tiro del final. En ella intentaba poner la ironía o el sarcasmo que es muy natural en mi cultura, que está muy impregnada del humor italiano y judío, en la voz de americanos y qué sé yo, y no encajó. Hubo algo que no cuajó en esa película, esa magia que te decía, esa química. Sí. Y el primer día que empecé a dirigir El mismo amor, la misma lluvia en Argentina, me sentía absolutamente seguro, con los pies sobre la tierra, sabía lo que era gracioso, lo que era irónico, lo que había que cortar, lo que había que bajar, me sentía que tenía todos los elementos en la mano, que la caja de herramientas estaba completa. Y bueno, y así fue. Yo creo que ahí empieza a surgir mi voz. Sí, y en la misma lluvia que hay, que es una historia de amor, Sí. creo. Sí. Y al final, o al final no, todo el tiempo, el protagonista es absolutamente imperfecto. Sí. Y logramos identificarnos con un personaje profundo, pero torpe, cobarde, Sí, etcétera. y que incurre en varias miserabilidades. Sí. Sí. Y esas miserabilidades, hay la escena en la que el protagonista, que es un periodista, se mete a crítico de teatro, Sí. que es un escritor de cuentos. un escritor de cuentos y es nuestro personaje. Sí. Y después descubrimos que es un hombre corrupto que Sí. está cobrando, o se vuelve corrupto. Yo no sé si los corruptos lo son de nacimiento o por mérito propio. El germen está ahí desde nacimiento. Se corrompe y compra sus comentarios para que una obra de teatro funcione. Sí. Y uno queda aterrado, pero al final sigue siendo el mismo protagonista con el cual uno se solidariza y acompaña hasta el final, porque claro, es una historia de amor. Claro. Siempre trato de tener, tanto en la película como en la vida, una cierta mirada de comprensión sobre las pequeñas miserias, no sobre las grandes. El mismo amor en realidad surgió, yo me perdí los 90 en Argentina. Yo me fui en el 88, volví en el 88 a Estados Unidos y hasta el 97 no volví ni de vacaciones a la Argentina, cosa que lo pienso ahora y me parece una locura. Pero hoy en día me cuesta estar un mes fuera de la Argentina. Nos encontramos junto con Fernando, nos encontramos con un amigo que por esas cosas de la vida él tampoco había visto en años. Este era un amigo muy de izquierda en los años 70, cuando empezamos a estudiar cine. Y se había convertido en una persona un poco lo opuesto, muy cínica, muy descreída, y nos quedamos muy choqueados realmente. Empezamos como lo queríamos mucho, empezamos a preguntarnos qué pasó, qué le pasó. Una persona que no tenía pudor, además, en demostrar, en expresar su cinismo, era más que nada un enojo también, ¿no? Y bueno, de ahí surge El mismo amor, la misma lluvia y ese personaje. ¿Cómo se llega, siguiendo esos vaivenes de grandes, que nosotros históricamente en el país hemos tenido, que es de grandes entusiasmos con grandes desilusiones, que es lo que ocurre cuando ocurre también en la vida de uno, ¿no? Los grandes amores y las grandes desilusiones te van haciendo cada vez más precavido, cada vez más cuidadoso. Uh-huh. Como dice el tango, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, ¿no? Uno llega a un punto en que empieza a presentir antes de querer. Y bueno, ahí surge El mismo amor, la misma lluvia, y queríamos tener esa mirada de compasión frente a este personaje. Se ha mencionado ahí por cuenta de los amigos de la política y no voy a decir que Argentina es más político que los demás países, pero sus hechos y sus personajes son más contundentemente políticos
que muchos de los otros países. Y entonces tenemos Perón y lo que significa, y el peronismo, y tenemos, bueno, Evita, que es parte de lo mismo pero distinto, y tenemos la dictadura, y tenemos las Malvinas, tenemos una cantidad de cosas. ¿Qué tanto influye eso como motivo para hacer películas, o simplemente ese es el telón de fondo en el que inevitablemente se mueven las historias y los personajes? Sí, trato que sea en el mismo amor, en el mismo amor y en el secreto de sus ojos es donde conscientemente la historia de Argentina tiene más preponderancia. En El hijo de la novia es un telón de fondo, y en Luna de Avellaneda sí una cierta situación, pero puede ser aplicable universalmente. A mí siempre me interesó la historia de la gente, no las historias, la historia, en castellano tenemos la misma palabra, pero digamos como diciendo the history, no the stories, para diferenciar, la historia de los pueblos. Me encanta leer de la vida romana cotidiana, cosa que uno siempre lee de los emperadores, me gusta leer sobre cómo vivía la gente. Y siempre me interesa, y nos interesaba mucho en El mismo amor, la misma lluvia, contar cómo era nuestra experiencia de vida fuera de los títulos, los que no estábamos en los titulares, los que no éramos protagonistas de la historia. Y eso se transmite también en El secreto de sus ojos y en todo eso. Me parece que es muy importante porque uno es uno y sus circunstancias, y las circunstancias las da también la política. Correcto. El secreto de sus ojos, digamos que es la película más reconocida desde el punto de vista internacional. De manera totalmente impredecible. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos un poquito de esa gran película? Yo hacía 5 años que no hacía cine. En el interín hice una cosa que creo que es lo mejor que... Casi todos los que trabajamos en ese proyecto sentimos que es lo mejor que hicimos en la vida, que es Vientos de Agua, una miniserie que se hizo con España sobre la inmigración. Y bueno, hacía 5 años que no filmaba desde Luna de Avellaneda, y surge esta historia de Eduardo Sacheri, esta novela, que Sacheri estuvo acá en el festival también, que a mí me impactó mucho, pero que igual demoré 1 año en traerla hacia mí, en encontrar los temas que a mí me importaban, y tenían que ver justamente con la memoria, ¿no? con la memoria del personaje y con la memoria del país. Me parecía que en ese momento, y quizás ahora también, hay como una especie de énfasis puesto en el comienzo de la dictadura, como el comienzo de nuestros males, y ignorando lo que había pasado en los años previos. Y por eso tuvimos esa decisión consciente de ubicar El secreto de sus ojos en los años previos a la dictadura, que es justamente un periodo que en la novela no se contempla. Hay una elipsis. Así que, bueno, también era la circunstancia política, ¿no? Sí. Y bueno, ahí surgió la película. La película yo pensaba que iba a ser la menos exitosa de todas. Se hizo en 7 semanas de filmación, filmada en video. Fue la película más barata de todas las películas que hice. No sé en términos absolutos por la inflación, pero en términos de los medios que yo tenía, fue la de menos medios de las 4 películas argentinas hasta ese momento. Y veíamos una película, ¿viste esas cosas que uno piensa de lo que es comercial, lo que puede ser masivo y lo que no? No nos evitó hacerla, por supuesto, no nos frenó ni tuvimos ninguna tranza, pero sí pensábamos que era la que menos éxito iba a tener. Veíamos la más oscura, la de final más trágico, además del hecho de final sorpresa. Una película, para ser un éxito masivo, la gente la tiene que ver más de una vez. Sí. Decíamos, ¿quién la va a ver de nuevo después de saber el final? Y tiene una cantidad de trucos, por decirlo de alguna manera, técnicos. Ahora, si nos da el tiempo, veremos algunos, sí. Pero la impresión que tuve yo es que es una película que habría podido tener 3, 4 finales distintos. Y uno dice, podría terminar aquí y no termina, podría terminar aquí y no termina, y cada uno de esos finales hubiera concluido con una película diametralmente distinta. O totalmente distinta, sí, claro. Bueno, ahí hay una estructura
una estructura que tiene que ver con la forma sonata. Yo estaba muy estudiando mucho a Beethoven en esa época y a la forma sonata como estructura cinematográfica, que eso da para toda una charla especial del tema. Y sí, y la película empieza con es una película que trata dos temas muy distintos, ¿no? Es un thriller por un lado y una película romántica por el otro. Con dos tonos aparentemente muy distintos, y lo que más tuvimos que trabajar en el guión era cómo mezclar eso, cómo una cosa a la otra sin que se sintiera un permanente coitus interruptus. Y bueno, ahí la estructura de la forma sonata nos fue de mucha utilidad. Y la película empieza con la tónica, lo que sería la tónica, que es la historia de amor, y termina con la historia, cuando cierra esa historia de amor. Esto es lo que le da una estructura, pero podría terminar cuando él se va en el tren, y como hubo alguien que lo sugirió, y yo digo, bueno, yo si la película termina ahí, yo soy el primero que desatornilla las butacas y se la tiro a la pantalla. Pido la cabeza del director por hacerme pasar por eso, y bueno, esa fue la decisión. Fue la estructura más compleja en ese sentido, sí. Sí, y tiene la historia de amor al lado del tema de un crimen, que están investigando un crimen, y la manera como entienden la forma de pensar del asesino que está oculto es por un borracho en un bar, que lo entiende por un maniático de alguno de esos clubes de fútbol argentino. Claro. Para demostrar que uno se puede disfrazar, que puede cambiar uno es uno de esos clubes de fútbol argentino. Te llega a escuchar un hincha de Racing y te mata acá mismo. Es un club cuyos hinchas son sufridos, templados en el sufrimiento. Mil disculpas. Y el borracho en el bar dice, uno puede esconder todo menos la pasión. Sí. Y llegan a la conclusión por unas frases que ha hecho que tiene que ser hincha del Racing. Sí. Y van a buscar al asesino en un partido del Racing. Y quiero mostrar una cosa. Yo quiero decir una cosa sola más. Fue criticado esa escena como diciendo que era un imposible. Y 2 veces desde que salió la película agarraron a criminales en una cancha de fútbol. ¿Verdad? Así que yo quiero aclarar eso. La película inspiró a la policía a hacer justicia. Entonces, como los investigadores llegan a la conclusión de que el asesino solo se puede encontrar en un partido del Racing, sí, llegan allá y hay una de las escenas, no sé cómo se llaman, más maravillosas que yo haya visto, que la voy a mostrar ahorita para que ustedes la vean. Un plano secuencia. Es una escena que surge en un helicóptero, baja, se ve una escena el partido está jugándose, y aparecen Brindisi, Hausemann y todos los jugadores de la época, una jugada, la cámara sigue la jugada, que además no tienen la obviedad de terminar en gol, sino que dan el palo, sigue la cámara, entra hasta las graderías del estadio y se vuelve una cámara dentro del estadio, y dentro del estadio empiezan a hacer la persecución del asesino, van por las graderías, baja al baño, salta una tapia y termina, y quiero que la miren, porque para mí es una escena inconfundible y magistral, en la que aparentemente no se ve ningún tipo de corte. Si bajan por favor la luz y ponen la escena con el volumen de la película bajito para que nos la comente, y podemos parar cuando... ¿Mientras la hacemos? Hombre. ¿Mientras la vemos o la vemos primero? No, que quieras. Veámosla primero. Aquí viene por el aire. Dura 5 minutos. Viene el campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la pelota, deja en el camino a Brindisi, gran maniobra, va llevando la pelota por la izquierda, ataca el equipo de Racing, elude perfectamente Hausemann, juega la pelota para el gringo, corta, peligro de gol, da para Ropero Díaz, peligro de gol, tira un increíble cómo se
Y sigue la misma cámara. Sin cortes. Y misteriosamente aterriza en la gradería y ya estamos adentro. La idea era que bueno, después voy a hablar un poquito más, pero la idea era que la cámara fuera uno de nosotros como audiencia. Bajémosle un poquito al audio del video, por favor. ¿Sí? Que la idea era que la cámara fuera como una tercera persona que está con ellos. Si yo la hubiera filmado convencionalmente, todavía la estaríamos filmando, porque es imposible competir con Michael Bay en ese sentido, por la cantidad de tomas y todo eso. Pero quiero que noten que no ha habido un corte. No hay un corte en toda la escena. Es una secuencia continua. Somos como una tercera persona que va detrás de ellos. Y eso nos involucra de una manera mucho más personal en la escena, ¿no? De una manera mucho más íntima e inmediata. Y cuando descubren al verdadero asesino, hay el gol en ese momento que hace las cosas peores. No ha habido un corte hasta el momento. No. Insisto en que sin cortes todavía. Sin cortes. Toda la escena es sin cortes. Para el público, ¿no? Dale, boludo, está toda la policía acá, no te va a pasar nada, dale. Ahí el espectador que estaba el que somos escapa del tipo, o sea, la cámara va para atrás, o sea, todo es como si fuéramos uno más, es como la subjetiva de una tercera persona. Y esta es muy buena que lo persigue sin que lo veamos. Salta y sigue siendo la misma cámara abajo. Bien. ¿Qué pasó? Y ahí corta. Un aplauso para esta escena. En realidad es un plano, hay varias discusiones que se hicieron sobre esto, si es un plano secuencia o no es un plano secuencia. La toma obviamente no se filmó en una sola toma, sino todavía estaríamos curándole las piernas al que se tiró del helicóptero. No, claro, es un imposible físico. Claro.
Entonces había quienes decían que no es un plano secuencia, porque un plano secuencia es algo que se filma en una cosa sola, y para mí eso no tiene nada que ver, porque eso denota en realidad un ombliguismo del director. El plano secuencia no es una cosa que se hace para una diversión de uno o para probar algo, sino que tiene un impacto determinado y muy claro en la audiencia, y si la audiencia lo percibe como sin cortes, es un plano secuencia. El hecho de que no haya cortes se vive como un pedazo de realidad. Esta toma en realidad empezó a plantearse en el primer boceto del guión un año antes de filmar, y estuvimos un año preparándola. Se filmó en 3 días y 8 meses de postproducción. Son 8 tomas en realidad. Después puedo mostrar dónde están los cortes, porque, como decía Dolina, solo las ideas chicas se pueden copiar. Y el peor desafío, por supuesto, era cómo pasar del helicóptero a la tribuna. El motivo por el que yo quería hacerlo en plano secuencia era que realmente, primero, de acuerdo a una estructura energética que tiene que ver también con el trabajo de Beethoven y todo eso, yo venía de una escena muy quieta, de muy baja energía, de alguna manera, y iba a parar a otra escena que duraba 11 minutos en el primer corte, 8 minutos en la película siguiente, que es el interrogatorio, que también es una escena muy íntima con poca gente. Necesitaba ese redoble de tambores, ese vivace que hace que la energía se nos levante de repente. Por supuesto, no tenía los medios, tenía 150 extras durante un día nada más para hacer esta toma. Empecé a pensar justamente en jugar con los clichés, con ese bagaje que tenemos como espectadores de cine. Esta toma aérea, ¿no?, del estadio la hemos visto millones de veces. Tanto la hemos visto que intuitivamente estamos esperando el corte. En algún momento decimos, hasta la toma del estadio, en algún momento va a cortar a la tribuna y vamos a ver a los tipos buscando. Entonces, ¿qué ocurre? La toma avanza y no corta, y no corta, y no corta, y uno veía literalmente a la gente en el cine estar así, y se van poniendo así, se van metiendo totalmente, y son los tipos que son tirados en la tribuna. Anda a buscar al asesino con nuestros protagonistas. Entonces, inmediatamente estaban adentro de la escena. No lo hubiera logrado eso por corte de ninguna manera. A mí me gusta mucho, hay una diferencia entre contar una historia y hacérsela vivir a la audiencia. Mucho énfasis se pone siempre en tal director cuenta bien, cuenta bien. Contar bien cuenta cualquiera. Uno ve un capítulo de Starsky y Hutch de los años 70 y está bien contado. La cuestión y la gran diferencia es que la audiencia esté viviendo las emociones que viven los personajes, que esté emitiendo fluidos, que esté sudando, adrenalina y, ¿por qué no, otros fluidos en ciertas películas? Entonces, ese era el motivo, y realmente uno lo sentía. Entonces la cámara va para atrás cuando sienten miedo porque el tipo sale del baño, la cámara va para adelante cuando lo van a perseguir. Todo eso está planeado. Ahora la cosa era cómo lo hacíamos. Nosotros teníamos un equipo de efectos muy bueno, pero chico. En la película no solamente está esta toma, hay 197 tomas más con efectos, porque la cuestión de los 70, desde borrado de cables, antenas, platos de televisión digital, hasta Retiro, la gran escena en la estación de tren, en donde todo el tren es falso, y el menos color un vagón. También, el tono... Eso es fácil, eso es corrección, más fácil, es corrección de color eso. Pero Retiro está ahora lleno de kioscos modernos y hubo que borrarlos, reemplazarlos con un montón de cosas. Las escenas de televisión en blanco y negro que aparecen. Claro, bueno, cuando Isabelita. se ve al asesino junto con Isabel, hay un montón de efectos visuales en la película. No hay que decir efectos especiales, porque los matan, quedan muy out. Es efectos visuales, efectos especiales ahora le dicen a los que se hacen en filmación, lluvia, etcétera, etcétera. Ya. ¿Viste? Pero entonces, por ejemplo,
Claro. Del helicóptero a la tribuna, Claro, el helicóptero técnicamente. si quieren ir pasando Volvamos eso, al comienzo. yo les puedo Al mostrar comienzo dónde de están la los escena. cortes. Y lo paramos, Brando, cuando... Los únicos que son reales en esa toma son los 5 jugadores que están alrededor Podemos de la bajar un pelota. poquitico la luz, por favor. Los 5 jugadores que están al lado en la pelota, el arquero y nadie más. La cancha estaba totalmente vacía. Todos los otros jugadores son animados. Los que está, incluso hay uno que me encanta que está como precalentando al costado de la cancha. Ese es animado, es falso. ¿La jugada existe, es real, no? ¿Cómo? ¿La jugada es histórica? No. Estos jugadores son los únicos reales. Cuando patea al arco, por supuesto, la pelota fue a cualquier lado y todo lo que está... ¿Se puede frenar ahí? ¿Se puede frenar? Ok. Toda ese cartel con el alambre y toda la gente detrás es toda falsa. Sí. Ahí teníamos el verdadero cartel, pero bueno, hubo que agregar las propagandas de la época y todo. Claro. Tuvimos la gran suerte de que este es uno de los pocos estadios, hermoso estadio, el Ducó, el de Huracán, que está mantenido igual que en ese momento. Idealmente hubiéramos querido ir al de Racing, pero el de Racing ahora está techado, está Sí. todo. Este está igual. Incluso las luces, Huracán había salido, era el clásico, Huracán Racing, les explico, esto es importante. Era campeón nacional en ese año. Año 75. 75. Y como habían salido campeones, tenían un poco más de plata y habían cambiado las luces. Como nunca más salieron campeones, son las mismas luces que están ahora. Así que tuvimos la suerte de no tener que cambiar las luces por computadora. El estadio estaba tal cual que en el 75. Bueno, entonces, ese es el límite, ¿no? Se empieza a borrar y viene todo eso falso. Ahora sigamos, toda esa gente falsa. Todo esto es falso. Y cuando pasa la bandera, ahí. Retoma con una toma de grúa que se ya hizo está dentro al día del siguiente. estadio y bajas a donde está. Ahora, ahí teníamos 150 extras nada más. Sí. Y diversos grados de maquillaje. Todos estaban de vestuario, Cecilia hizo el vestuario de la película, todos estaban vestidos, pero había diversos... El pelo de los 70. Claro. Teníamos unos 20 o 30 con el pelo correcto en la vida real y después diversos niveles económicos de maquillaje. Desde algunos con pelos verdaderos caros y ya al final era corcho pintado, así. Y entonces, fíjense que la cámara siempre muestra un costado. Sigamos adelante, sí. Estos son reales, de acá no se ven. La cámara panea acá. Frenemos acá. El corte es en el paneo siempre por la multitud, por la tribuna de enfrente. Sí. Esos son los cortes. Ahí cantábamos corte, esto ya es cámara en mano, Esto ya es cámara en mano con un cameraman, un genio que tiene el animatronics metido en el cuerpo, estuvo toda la tarde haciendo así para hacer todas las tomas a la misma velocidad. Acá viene el corte, todos los extras van del otro lado, el que estaba último queda primero, el que estaba primero va último y sigue la toma. Adelante. Acá, corte, y acá entonces, Dale. Los reales son más o menos hasta ahí, ¿no? El resto es todo por computadores. Sí. Tuvieron meses recortando las figuras porque no estaba con croma. Entonces ve que la cámara va para atrás, no panea todavía. Corte, ahí era el corte, de vuelta todos los extras para el otro lado y seguía esto. Lo filmamos en orden porque si no nos perdíamos. Claro. Los extras, cada uno tenía que recordar su lugar y todo. Entonces, todas estas tomas con la tribuna se filmaron en un día porque las teníamos a los extras un día solo. Bueno, entonces aquí está la otra toma. Corte, acá de nuevo es el otro corte, todos los extras de vuelta para el otro lado y acá,
los actores tenían que recordar la actuación y todo, porque pasaba 40 minutos entre toma y toma. Bueno, entonces acá se hace, y nosotros decíamos, la gente va a estar buscando el corte en la batahola, entonces ahí no podíamos hacer el corte. Todo esto es real. Pero la gente busca el corte en realidad. Todo esto no es corte, todo esto no es corte. Todo esto se filmó, es la misma toma, cámara en mano, el cámara moviéndose así. En realidad, si uno lo viera de afuera, no parece para nada tan movido. Sigue esto, y el corte es cuando se choca con otra persona. Acá, ahí fue un corte. Corte, terminó el día, y esta toma fue la única que se hizo al día siguiente. La hicimos 5 veces, más que nada porque el actor no daba más de subir y correr bajando las escaleras. La persecución. Dijo, tenés 5 tomas y basta. ¿Y cómo se hace el salto al piso inferior? Ahora vamos. Entonces, toda esta es la toma más larga que ocupó un día, ¿no? Desde que se choca arriba, todo esto en una. Todo esto es la misma, todo esto es una toma. Y la que entrada se hizo al en baño, una noche. Y la entrada al baño también. Todo esto sí, todo esto es la misma. Ese día fue lo único que hicimos, fueron unas 5 tomas de esto. Entre iluminarlo y planearlo, bueno, había que iluminar mucho, como 2 pisos. Esto es todo cámara en mano, ¿no? Con el operador corriendo, con el foquista, con el foco a control remoto, tratando de calcular. Todo esto en la misma toma, y cuando choca él con otro, ahí fue el corte. Ese es el corte de otra toma. Y esto es el día siguiente donde se termina. Entonces ese es el choque hasta que la cámara mira abajo. Él sube. Y este es el otro salto. Entonces, ahora atenti para frenarla. Frena un poquito más. Ahí. Acá es el corte. Entonces acá, corte. Se arma toda una plataforma afuera. Se pone al actor y al cameraman con sogas, porque el cameraman se tiene que tirar con la cámara. Baja al mismo tiempo. Claro. Se para al cameraman en la plataforma afuera y volvemos a la toma. Volvemos a la próxima toma. Dale. Esta ya es la otra. Acá están colgados de sogas, pero que fueron después borradas. Sí. Y él va caminando por una plataforma afuera. Se tira, cae al lado, como puede. y acá fue el otro corte. En el paneo hacia arriba es el otro corte, le sacan las sogas y ya terminaron. En el ensayo de la caída se rompimos 2 cámaras, porque cayó encima del actor. Pero por suerte eran en los ensayos y las estábamos practicando con camaritas chiquititas. Y ahí terminó una maravilla. Pero lo más importante es que realmente cumple el objetivo que quería, que era primero hacer un pico energético grande en la película, porque estaba rodeado de 2 lugares de energía baja. Y segundo, esto de involucrar a la audiencia mucho más, porque realmente uno se siente como una persona que está corriendo ahí. Entonces la emoción que se siente de la persecución es mucho más inmediata que si estuviera viendo una escena con 2000 tomas, como sería la manera normal. De acuerdo, esta toma y la película me parece una maravilla. Metegol. Metegol es una película... Esto es un juego de niños al lado de lo que fue de hacer dibujos Metegol. Animados, complicadísima de hacer, Mucho. supongo yo. ¿Por qué resolvió meterse en este género tan complicado? Yo tenía muchas ganas de hacer animación. De hecho, estaba ya antes. Metegol empezó antes del Secreto de sus ojos. Fueron 7 años prácticamente. Y Metegol es futbolín en lenguaje colombiano. Futbolín, Es sí. En realidad tenía muchas ganas. A mí la animación me interesó siempre como espectador. Todo tipo de animación, pero cuando entra al mundo de las computadoras, un poco como que entra a mi mundo, ya lo veo como posible y estuve como 10 años estudiándolo
Mientras tanto, por suerte, los precios fueron bajando, se fue democratizando un poco el hardware, la tecnología, y en el 2007, más o menos, 2007, empezamos con este proyecto. Gastón Gorali, que es el productor de la película, no lo conocía. Yo estaba preparando algo de animación para televisión y vino con este cuento de Fontana Rosa, de Roberto Fontana Rosa, Memorias de un wing derecho, que yo, por supuesto, lo conocía el cuento, no lo tuve que leer, y me interesó inmediatamente. Yo quería hacer algo para niños, que involucrara también a los niños, y bueno, empezamos a trabajar en el guión, en el desarrollo durante 3 años, y después 3 años de factura. Y te digo que fue la película más difícil, más complicada en todo sentido, creativo, tecnológico, práctico, de presupuesto ni hablar. Fue realmente un quebradero de cabeza, fue una película muy, muy, muy difícil. Con Juan Campanella podríamos hablar horas, estamos viendo la posibilidad de habilitar algún espacio y un momento para ver si puede dar una charla sobre elaboración de guiones. Esto de la forma sonata. Vamos a ver. Bueno. A ver si lo logramos mañana o pasado, ya veremos. Yo, para terminar y para mostrar un poco la versatilidad de este personaje, quiero terminar con un video musical, si bajan por favor un poco las luces, que es de cierta manera una herejía en el High Festival, que es un festival esencialmente literario, porque es una canción de Calle 13, sí. la Vuelta al Mundo, que arranca diciendo: a mí no me regalen libros porque yo ya no leo. O porque... Yo no escribí la letra, ¿eh? No, la letra no. Pero para ver la cantidad de escenarios, de miradas y la versatilidad de Juan Campanella, quiero concluir con este video de Calle 13, por favor. No me regalen más libros porque no los leo. El señor Juan Campanella, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. A Juan, muchas gracias por explicarnos todo eso y que pasen un festival muy agradable. Gracias.